el grupo conformado por Manuel Escalera, Francisco Batelli, Nicolás Bella, Santiago Nafi y Fernando Cáceres. Y bueno, vamos a hablar sobre las películas que nos tocaron para ver en lengua. El primero que va a hablar va a ser Francisco Batelli. Adelante, señor Bueno, doctor. a mí me tocó la película The Words, la cual se trata sobre un hombre que está de novio con una chica, que son una familia, por así decirlo, bastante pobre, el cual el hombre escribió una historia durante 2 años, la cual no la recibió ninguna publicadora, ya que decían que no iba a tener futuro, por así decirlo. Este hombre se casó con la mujer y para su luna de miel se fueron a París. Ahí fueron a una casa de antigüedades, donde el hombre se compró un portafolios antiguo, en el cual había una historia que él al principio no se había dado cuenta hasta que llegó de nuevo a su casa. Cuando llegó a su casa y lo vio, empezó a leerlo y la historia le conmovió mucho, eh, porque decía, tenía una historia que contaba una realidad muy dura que había vivido un hombre, que había ido a la guerra, que después se había casado con una chica y habían tenido un hijo y el hijo se murió y había sido una vida muy dura que habían tenido. Él, al libro ese, lo copió y lo pegó en la computadora, por así decirlo, porque lo quería tener guardado de forma digital. Y un día, la mujer, mientras trabajaba en la computadora, lo leyó y lo conmovió, le conmovió la historia. Por lo que le dijo al hombre que lo tenía que publicar porque era un libro muy bueno, por así decirlo. Y él le hizo caso y lo llevó a una publicadora y se lo publicaron. El libro se vendió un montón, se hizo uno de los más famosos, por así decirlo, ganó un premio. Y un día el hombre este se encontró con un anciano en un parque, que el anciano este le contó toda su historia de su vida, todo por lo que había pasado y todo. Y al final le dijo, el hombre se dio cuenta que la historia que había publicado era del hombre ese. Y él no sabía qué hacer, porque le había, por así decirlo, robado la historia al anciano. Por lo que el otro día lo decidió ir a buscar el trabajo y le dijo que él iba a decir toda la verdad, que la historia no era de él, sino que se la había copiado de él, pero el anciano este le dijo que no hacía falta, que ya estaba, que siga con sus mentiras. Y después, 3 días después, el anciano este se muere y la mentira se murió con él. Eh, Después, muchos años después, aparece el escritor este, sacando un libro a la venta, contando cómo fue toda su historia, contando que él había copiado un libro, todo, y este también se hizo muy famoso. Y bueno, y eso. Después, bueno, la película me gustó mucho. Al principio no le tenía mucha esperanza, pero después me terminó gustando un montón, por lo cual la recomiendo bastante. Y bueno, eso. Muchas gracias por escucharme. Bueno, ahora voy a hablar yo. La película que me tocó fue Tierra de Sombras, la cual trata de un hombre apodado Jack que vive en Oxford, el cual es escritor y profesor. Él tenía una vida normal, de soltero, hasta que un día recibió una carta de una mujer que quería conocerlo, por lo que accede a reunirse en un bar junto a su hermano, acompañado con su hermano. Su nombre era Joy, ella escribía poesías y vivía en Estados Unidos junto a su esposo y su hijo. Luego luego de esa reunión le llega otra carta nuevamente de ella diciéndole que su hijo quería conocerlo ya que leía, por lo que Jack acepta y le invita a su casa. Durante la reunión, ella le cuenta que pasaría la Navidad en un hotel con su hijo solos y Jack decide invitarla a pasar la Navidad con ellos. Allá, o sea, en Navidad ella le cuenta que su esposo tenía otra mujer y le había pedido el divorcio y ese era el motivo por el cual se había escapado de Estados Unidos y andaba solo con su hijo en Europa. Cuando pasa la Navidad, regresa a su casa y se divorcia con su esposo y luego de eso se va a vivir a Londres. Allí le pide a Jack que se case con él únicamente para tener la nacionalidad británica y para que pueda vivir allí, digamos. Y Jack aceptó y después le agarra un cáncer y ahí Jack se da cuenta que verdaderamente está enamorado de ella y le pide que se casen de verdad, es decir, con la iglesia. Luego supera el cáncer y deciden tomarse una luna de miel. Y cuando regresan de la luna de miel, le vuelve el cáncer y ahí es cuando Joy muere y Jack se queda a cargo de su hijo. La película me gustó, o sea, también como dijo Francisco, no le tenía mucha esperanza,
pero me gustó bastante y lo único que le cambiaría era es el final, que no me gusta que haya muerto Joy. Linda, perrito. Bueno, yo voy a hablar de Medianoche en París, que bueno, es una película que no le tenía nada de fe, tipo, no le tenía ganas de verla. Pero bueno, primero me vi un videito en YouTube para más o menos saber de qué se trata. Y me llamó un poco la atención. Y cuando lo empecé a ver dije, no, esta película va a estar malísima, tipo novela romántica. Y cuando lo empecé a ver, al principio es como que es lenta, por el tema de que muestra, hay como 4 minutos de que muestra París, la ciudad yo no la conozco, pero la muestra. Y dije, no, no, va a estar muy lenta, qué viaje, qué sé yo. Y cuando lo empecé fue como que te va atrapando. Y se trata, es una película que es una pareja que se va a París a comprar antes de su casamiento y como que se van a ver cosas, a comprar cosas y creo que se iban a casar ahí, no me acuerdo si lo dice eso. Y cuando están ahí, él era fan de, bueno, él era escritor y ella quería como que sea escritor de Hollywood, qué sé yo, y cuando él llega ahí se enamora de la ciudad y si quiere, y si fuese por él se quedaría a vivir ahí, se mudaría ahí, nada más que, bueno, su comprometida, no sé cómo se dice, no quería. Entonces empiezan a buscar las cosas que se encuentran con unos amigos de ella. Y bueno, son unos amigos, son unos pesadazos mal, que eran del colegio y que, el guaso ese sabía todo, cuando sabía todo. Entonces cada cosa que iban, se hacía el saberlo todo, qué sé yo, y él no lo bancaba mucho. Y una noche se iban a ir a una fiesta y él dice que no va a ir porque no, tipo, no les caían bien. Entonces no va y se vuelve caminando solo al departamento, pero como no conoce París, se pierde. Y cuando se pierde, camina y se queda sentado en un, como si dijera, en una escalinata, y se queda sentado esperando, se queda mirando, y suena la campana de las 12, el campanario es el ting, ting, qué sé yo, y aparece un auto, un Peugeot del 1920, creo que era, del 30, con Fitzgerald en el auto, era un auto antiguo, y un par de, de minas, de mujeres, se sube, lo invitan a subirse y dice quiénes son, sube el auto, y cuando se sube es como que todo se transforma en los años 20. Él amaba esa época y decía que él quería hubiese nacido ahí, y él poder elegir hubiese nacido ahí, porque dice que no había tecnología, que no había drogas, que no había robos, que era todo muy tranquilo. Y decía también el tema de la contaminación del calentamiento global, que él decía que siempre París, caminar por la noche con lluvia en París sería su sueño, pero no con la lluvia ácida, sería con la lluvia caliente de ahora, sino con la lluvia fría. Y bueno, y se va a esa época y ahí cuando empieza a conocer todos sus escritores con los que él como que ¿cómo se dice? No emocionaba, sino que que le gustaba mucho los escritores esos, y él escribía sus libros viendo lo que hacían ellos. Entonces cuando los conoce, como que más se enamora de la ciudad y empieza a ir todas las noches, bueno, se hace amigo de ellos y empieza a ir todas las noches, a las 12, ahí. Y le quiere llevar a la esposa, o sea, la comprometida, y se quedan esperando horas ahí el día siguiente, y no entendía por qué no, si era todo en el mismo lugar, en el lugar exacto, qué sé yo, y se harta y se toma un taxi allá, porque no le creía, decía que estaba drogado, que tenía un tumor en la cabeza. Y escucha las campanas y aparece el auto. Y fueron 15 minutos después que se fue la mujer. Entonces, la mujer lo empezó a bardear con que estaba drogado, estaba loco, y él se iba solo, y bueno, empezó a conocer a Picasso, a Dalí, a todos esos, y conoció a una mujer, no me acuerdo cómo se llama, y cuando le conoce a la mujer, se enamora, y empieza a ir todos los días, todas las noches ahí, y se quiere quedar con ella. Pero Y a ver, bueno, 4 minutos. bueno, déjame terminar. Y bueno, se enamora de ella, y bueno, van todas las noches, y el día siguiente encuentra un libro, que lo compra como si dijese en una tienda, de esa mujer que había escrito hace 1000 años, hace 100 años, de que esa mujer se había enamorado del guaso este, que era un raro, que ella pensaba que era un raro, y como que lo leía en el presente, pero era del pasado, cuando él iba ahí. Entonces fue como muy raro eso, y se enamora y él la va a buscar, y cuando la busca se enamora, pero viajan los dos juntos, viajan en el tiempo de vuelta, y se van a 20 años atrás, en el 1900. Entonces ella pensaba que esa era la época de oro, y bueno, y ahí se separan porque él pensaba que la mejor época era la de 1890 por ahí, el principio del siglo XX, y ella y él, la de 1920. Entonces se separan, qué sé yo, y cuando vuelve al presente, él
se separa de la comprometida porque no le cree y empieza a pensar que, que ella estaba enamorada del amigo ese con el que se iba en la noche y bueno, se separan y ahí más o menos termina la película. Está muy buena, muy buena. Bueno, mi Después, película bueno, es Little Ashes. Ocurre en Madrid en 1922 y se trata de la historia de tres estudiantes, Salvador Dalí, Luis Buñuel y Federico García Lorca. Al principio, Salvador como que se atrae un poco de Federico, que es un poeta muy conocido, pero este estaba con Magdalena. Después, como que estos se empiezan a hacer muy unidos, se van de viaje a la casa del pueblo de Salvador, y ahí como que se dan un beso y se vuelven, o sea, mucho más unidos. Pero después, Luis, que se había ido a París porque decía que en España no había tanto futuro para su carrera, vuelve y le dice a Dalí que también se vaya a Francia porque ahí se iba a quedar estancado. Entonces, Salvador se va y lo deja a Federico en España. Y años después, Salvador vuelve a España como le da un beso a Federico, pero Federico estaba de novio ya con Magdalena, que era su otra novia. Entonces, en eso entra Magdalena, estaban los dos juntos dándose un beso y entra Magdalena, y bueno, y Salvador estaba dentro del cuarto y Federico y Magdalena empezaron ahí a tener cosas cochinas, se podría decir. Y, y bueno, ahí Salvador se va muy triste, llorando todo, y se va a Francia y se vuelve loco, empieza a cambiar todas sus ideas, apoya a los fascistas, todo eso. Y a muchos años después, ya Salvador, en la época que llegó Franco a España, eh, Salvador le dice a Federico que vaya a visitarlo, que tenía un proyecto con Luis, que Luis es cineasta, entonces iban a hacer una película mortal, todo, pero era como, no, Federico no quería, porque él apoyaba a los que querían, estaban matando todos en España, entonces bueno, él no quería, y finalmente Federico se va, lo rechaza, vuelve a España, y ahí lo matan, lo fusilan los fascistas, porque él escribía cosas en contra de Franco. Y finalmente Salvador se dio cuenta que lo quería él, porque lo llamó justo cuando murió él, lo llamó y se dio cuenta de que lo quería, y bueno, se quedó con las ganas porque lo rechazó. Y bueno, a mí me gustó mucho la película, me atrapó y todo eso. Bueno, la película que me tocó ver a mí es Finding Neverland, que el protagonista es James Matthew Barrie, que es un escritor en el año 1903, en el cual él escribe sus obras y nadie le gustaba sus obras. Entonces decide crear una obra única que nadie antes había creado, en la cual se decide relacionar con una mujer que encuentra en un parque que tenía 4 hijos. Entonces empieza a pasar todas sus tardes en el campo con esta familia, en la que empieza a escribir sobre un mundo que se llama la Tierra de Nunca Jamás, en la que decide poner como actor principal a Peter, uno de los hijos de esta chica, y en la que en esa tierra todo lo que Peter pensaba se volvía realidad. Nadie le tenía fe a esta obra, por lo que él decide no hacerle caso a esto y seguir adelante. Y resulta que Silvia, la mamá de estos chicos, con la que se encariña mucho, sufre una enfermedad pulmonar, la cual no la dejaba respirar muy bien, y ella no quería tomar medicamentos ni ir al hospital, entonces su situación se empezaba a agravar cada vez más. Y entonces, cuando llega el día del estreno de esta obra de teatro, la cual nadie le tenía esperanza, resulta ser que a todo el mundo lo cautivó con sus personajes nuevos y esta idea nueva de la Tierra de Nunca Jamás, donde todo se hacía realidad, solo había que pensarlo. Recibe mucho reconocimiento James, y eso hace que pueda pasar más tiempo con Silvia. Bueno, dentro de todo la película me gustó mucho, no le tenía mucha fe al principio de la película, pero me terminó gustando bastante. Sí le cambiaría algo el final con la situación de Silvia, pero está muy buena y la recomiendo mucho.